Ya, ahora vamos a hacer entonces, voy a compartir de nuevo. Ahí estamos, ¿están viendo? ¿Se ve el slide? Sí, profe. Ya. Entonces, voy a retomar un poco lo que tiene que ver con el desarrollar el acta de constitución del proyecto, que es como el acta de, así como el bautizo, cuando uno se bautiza y le dan un nombre y le dan, digamos, un sacramento. Aquí, en el caso del acta de constitución, es como el puntapié inicial. Es un documento que formalmente autoriza el proyecto. Ahí, en ese documento se hace o se evacúa cierta información relevante desde el punto de vista de todo el proyecto, cómo va a ser, qué alcance tiene, qué entregables tiene, cuál es la relación de los stakeholders con el proyecto, etcétera. También dice desarrollar esta acta va a proveer la autoridad para el gerente del proyecto, desde el punto de vista de las definiciones de qué tipo de recursos y qué cantidad de recursos necesita. Y por supuesto, está también ahí estableciendo de alguna manera las líneas de mando o la autoridad que tiene ese gerente con el resto de los recursos. Va a necesitar el desarrollar el acta de constitución del proyecto que ya se haya elegido un gerente de proyecto, que va a ser el líder. Eh, bueno, esos son como los elementos principales. Esto es lo que ustedes van a tener que realizar, que más ratito lo voy a profundizar un poquito más y que les voy a, al final de esta sesión, les voy a contar en qué va a consistir el taller 2, que va a ser individual a propósito. Sigue individual, todavía no están trabajando en grupo, salvo el trabajo de investigación. Entonces, vamos a la siguiente. También dentro de las entradas que están definidas como proceso de entrada para la gestión de integración está el contrato. Este contrato va a existir cuando el proyecto no se hace con gente interna, sino que estoy tomando una empresa externa que va a realizar la ejecución del proyecto. O sea, empresa puede ser la municipalidad la que está haciendo el proyecto, tiene que hacer un proyecto, pero llama a licitación y contrata una empresa externa. Esa empresa externa entonces tiene que haber un documento que define la relación entre el mandante y el ejecutor. Antes de la decisión de quién es el que va a ejecutar, el mandante define bases técnicas, en el fondo describe cómo quiere o las especificaciones técnicas que tiene que tener el proyecto y define bases administrativas que tienen que ver con los procesos administrativos que están asociados al proyecto, entendiendo por el proceso administrativo, por ejemplo, la forma de pago, si hay o no hay multas, eh, reglamentos que pueda tener o normas que pueda tener la empresa que tiene que cumplir el que va a hacer el trabajo, etcétera. Y con esas bases, los proponentes, los que quieren hacer o ejecutar el trabajo, proponen propuestas técnicas y económicas. Y el mandante, en este caso, o el dueño del proyecto, eh, define a través de algún algoritmo o algún otro criterio la forma de selección
de esa empresa que va a hacer el trabajo. Y eso se formaliza a través de un contrato. ¿Ya? Un contrato que puede ser, hay contratos muy genéricos y hay contratos que son muy leoninos, que se llama. O sea, hay contratos, por ejemplo, que les he mencionado, me parece que les mencioné, hay 3 documentos que normalmente en un proyecto grande se exigen al que hace el trabajo. Se le exige el plan de ejecución del proyecto, que se los mostré en la clase anterior. Se le exige un plan de aseguramiento de calidad del proyecto, que probablemente se lo voy a mostrar cuando veamos la parte de calidad. Y se le exige un manual de procedimiento del proyecto. Esos documentos que se llaman los documentos madres, por decir así, o documentos clave del proyecto, se tienen que estructurar en el inicio del proyecto. Normalmente, después que se firmó el contrato y después que parte el proyecto, no más allá de la 3ª semana después del inicio. Bueno, hay empresas que, dado lo importante que son esos contratos, ponen plazos perentorios que, si no se cumplen, implican multas también tremendas. Yo me acuerdo que participé en un proyecto años atrás, que era el proyecto de la minera Esperanza, que tiene el grupo Antofagasta Minerals en Antofagasta, entre Antofagasta y Calama en realidad está la minera Esperanza. Y yo trabajaba en ese tiempo en una empresa que se llama Aker Caverner, que ahora no está en Chile, se fue. Sigue operando en otros países, pero acá en Chile no está. Y el contrato era tan exigente que si esos 3 documentos que le acabo de mencionar tenían que presentarse entre la 3ª y 4ª semana de iniciado el proyecto. ¿Qué significa eso? Que esos documentos tenían que estar ya aprobados por el cliente. O sea, había un proceso primero de emisión, después de revisión interna, después de emisión final al cliente, revisión por el cliente y aprobación por el cliente. Todo eso tenía que hacerse entre la 3ª, a lo más entre la 3ª y 4ª semana después de iniciar el proyecto. Y si no se cumplía, las multas eran de $500.000. Imagínense, estamos hablando de $500.000, o sea, estamos hablando de 400 millones de pesos de multa si es que no se entregaban a tiempo. Ese es el nivel de presión con que se trabaja en la minería. Bueno, ese es uno de los proyectos probablemente más exigentes que han habido, ¿eh? Pero hay otros que son un poquito menos, pero igual tienen la misma situación. Bien. Sigamos. Otra entrada tiene que ver con el enunciado del trabajo del proyecto. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que uno tiene que hacer una narración descriptiva de los productos o servicios que serán generados por el proyecto. Esto puede ser un manual, si es que estamos hablando de un proyecto que se requieren generar manuales de operación de una máquina, si es que estamos instalando un equipo nuevo, o manuales de mantenimiento de una nueva instalación, o pueden ser planos, o pueden ser informes técnicos. Por ejemplo, si uno está haciendo un proyecto de lo que se llaman los hitos, no sé si han escuchado hablar de los hitos, inspectores técnicos de obra. Son empresas externas que colocan gente para ir verificando que las cosas se hagan bien desde el punto de vista en la parte constructiva y en la parte técnica. Bueno, esa gente lo que hace son emitir informes de inspección. Ese es su entregable, su producto o servicio. En que
definen qué cosas van a inspeccionar, qué planos van a usar para la inspección, qué especificaciones técnicas, y después visualmente van a hacer un chequeo o usan un ensayo. Por ejemplo, si van a ver una soldadura, hay unas soldaduras que se pueden ver visualmente, para gente que es experta las puede discernir si se hizo bien o mal, pero normalmente uno Profe, utiliza, ¿sí? disculpe, ¿puede aceptar a Lucas Verdugo? ¿Cómo? ¿Puede aceptar a Lucas en participantes? Pero no me aparece. Dice que está hace rato. Tal No, vez le sale como tenis. no, sí, ya está. Ya Ya, lo acepté. Entonces, gracias. ok. Entonces, cuando estamos hablando de una soldadura, por ejemplo, muchas veces hay que hacer pruebas con la soldadura. Por ejemplo, hay un asunto que se llama tintas penetrantes, en que uno coloca un cierto líquido sobre la soldadura y después hace una interpretación de cómo se comporta la soldadura en términos de la penetración, del tipo de fundente, etcétera. También hay radiografías que se toman a la soldadura y con eso uno puede ver si la soldadura estuvo bien o mal hecha. Entonces, en el caso de una inspección de obra, el producto o el entregable viene a ser un informe técnico por los resultados de la inspección, y que también se acompañan fotos, planos, etcétera. También puede ser que el proyecto sea por necesidades del negocio, ¿cierto? O sea, eh, queremos ampliar la capacidad de producción porque la demanda ha aumentado y tenemos más posibilidades de ampliar nuestro negocio. Entonces, el proyecto está naciendo por esa necesidad, por fortalecer el desarrollo estratégico o el crecimiento estratégico de mi empresa. O requerimientos de productos y servicios. A lo mejor tengo que cambiar el diseño de mi producto. Pasé a un modelo nuevo, a un prototipo nuevo. Y por lo tanto estoy echando a andar una nueva línea de producción que va a satisfacer mejor alguna una necesidad de clientes o de empresas que son mis clientes, y por eso estoy echando a andar este proyecto. En proyectos externos, o sea, en proyectos que son realizados por terceros, que no son propios de la empresa, el enunciado se recibe del cliente como parte de un documento de procura o contrato. Procura es un nombre que viene de procurement, que es abastecimiento, ¿no? El contrato es el que establece el tipo de servicio que se va a dar en la empresa externa y establece los entregables o los productos que tiene que generar esa empresa. Ya. También el enunciado va a indicar la necesidad del negocio cuando es pertinente, cuando estamos hablando de probablemente un proyecto interno, la descripción del alcance del producto, es como lo que les dije el otro día, si estamos hablando de un proyecto de ingeniería, el alcance del producto era esa lista de planos y documentos técnicos que se iban a hacer en las distintas especialidades para poder realizar la ingeniería que había solicitado el cliente. También podría indicar un plan estratégico. Si nuestro
por ejemplo, hoy en día la pavimentación, acá en la 9ª región, obedece un plan de la gobernación de la Araucanía, un plan para poder mejorar la conectividad entre los pueblos, ¿cierto? O sea, acá tengo entendido que en esta región el 11% de los caminos solamente están pavimentados, entonces hay mucho que hacer en ese ámbito. ¿Para qué decir por el tema del agua? Hay muchas comunidades que todavía llegan camiones de aljibe con agua y no tienen redes propias para poder abastecerse de agua. Entonces, bueno, también podría ser un plan estratégico de la municipalidad o la gobernación de un determinado lugar el poder impulsar un cierto proyecto. Por eso es que nos estamos refiriendo a un plan estratégico. También en la entrada influyen los factores ambientales de la empresa, entendiendo por factores ambientales todo lo que rodea a la empresa y que puede ser útil para la estructuración de mi proyecto. Ejemplo, la cultura y la estructura organizacional. Entendemos por cultura, ¿cierto?, el conjunto de hábitos y de conductas que definen a una empresa. Y asociado a eso hay una estructura organizacional que tiene distintos niveles, desde el nivel gerencial, pasando por las gerencias de área, los jefes de departamento y finalmente el personal operativo. Es tan importante esto de la cultura que si ustedes comparan una empresa chilena con una asiática, de Japón, estoy hablando de Corea, de Malasia, de algunos de esos países, se darían cuenta que las empresas de estos países asiáticos son mucho más reducidas, más planas, no tienen tantos escalones como las que hay en Chile. Y la gran diferencia se produce porque hay un tema cultural allí. En una empresa japonesa podría estar el gerente de la planta y después venir solamente los operarios. No requerirían ni gerentes de área, ni jefes de departamento, ni supervisores. ¿Y esto por qué? Porque el nivel de preparación de los operarios japoneses es mucho más alto que el nivel de preparación de un operario chileno. Tienen un manejo distinto no solamente de operar una máquina o realizar una cierta actividad manual, sino que también tienen conocimientos de aspectos productivos, los han preparado. O sea, Japón, ¿por qué creció y llegó a un nivel tan alto a nivel mundial? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés tomó la decisión de generar un proyecto país en que tenía dos objetivos importantes, que al formar un grupo, una masa crítica de científicos e ingenieros de alto nivel. Y por eso que desarrolló e invirtió en que muchos ingenieros fueran a perfeccionarse a Europa y a Estados Unidos, a sacar doctorado y máster en distintas áreas. Pero por otro lado, estableció un plan de entrenamiento y capacitación para las personas operativas muy potente. A mí me tocó ver unos manuales, cómo ellos preparaban a la gente, a los operarios de las plantas. Y realmente impresionante la cantidad de cosas que le enseñaban y la manera como le enseñaban. Entonces, el tema de la cultura puede definir estilos de organización, criterios de dirección de empresas distintos. Por eso es que es importante también considerar eso. ¿Qué otra cosa? Pueden haber estándares de gobierno de industria, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, Chile tiene en el tema medioambiental un conjunto de estándares que le exige a las empresas que los cumplan. Si no, los proyectos no se aprueban.
Bueno, Chile tiene mucha ley o mucha regulación. Uno de los problemas que es bueno, pero tiene una falencia, que no tiene mucha gente para verificar que esas cosas se cumplan. Entonces, a veces la gente que sabe esa falencia se aprovecha de eso y hacen cosas que no corresponden. Pero bueno, es lo que tenemos. También tiene que ver con la infraestructura que tiene, ¿cierto?, la empresa que va donde se va a desarrollar el proyecto. Miren, a mí, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto para Minera Escondida. Minera Escondida tiene que reparar una serie de equipos hoy en día, cuyo tiempo de reparación va a ser bastante extenso, probablemente 6 a 8 meses. Entonces, pero la planta no quiere detenerse. Entonces lo que van a hacer es como hacer un bypass con equipos auxiliares y con un proyecto de ingeniería y construcción auxiliar que va a suplir a estas instalaciones que van a quedar fuera de circulación por esta mantenibilidad que se tiene que hacer durante un cierto periodo. Y obviamente eso implica que en el diseño de esta nueva planta tipo bypass hay que considerar la infraestructura que tiene Minera Escondida, los espacios que tiene disponibles, las restricciones que hay geográficas, o restricciones en términos de también desde el punto de vista de terreno. Entonces, eso nos estamos refiriendo con infraestructura. Digamos, los recursos humanos existentes obviamente son vitales para poder estructurar el plan de ejecución. El plan de ejecución se tiene que hacer con personas y con personas con competencias y responsabilidades distintas dentro del proyecto. La administración de personal. Tiene que haber un grupo que vea todos los procesos administrativos relacionados con las personas. Cuando uno va a trabajar, por ejemplo, en terreno, tiene que armar campamentos, ¿cierto? Hoy en día mucha gente trabaja en terreno en containers, que la empresa que va a hacer el trabajo lo arrienda. Y tiene que ahí instalar luz, agua, tiene que poner baños químicos o otro tipo de baños, tienen que tener sistemas computacionales. Entonces, todo hay un conjunto de cosas que son administrativas que tienen que tener apoyo. Esa misma gente que trabaja en los campamentos tienen que vivir en alguna ciudad cerca, en algún hotel, les tienen que dar comida, tienen que tener alojamiento. Bueno, todo eso tiene que ver con la administración del personal. Sistema de autorización de trabajo, voy a ir pasando más rápido aquí, condiciones de mercado. Las condiciones de mercado muchas veces tienen que ver con la competitividad que hay para poder buscar empresas, por ejemplo, que hagan un cierto trabajo. Tolerancia al riesgo de los interesados. Hay proyectos que son más riesgosos que otros y por lo tanto ahí hay que definir el que se va a presentar a hacer el proyecto tiene que ver si tolera o no ese riesgo. Base de datos comerciales. Muchas veces uno no conoce quién me puede ayudar en un determinado trabajo y bueno, uso bases de datos que están en internet o que se compran, con los cuales yo puedo ubicar esas empresas que me pueden ayudar. Y sistema de información de gestión de proyectos. Esto mismo que yo le estoy pidiendo a ustedes que investiguen cuáles son los software
o los sistemas de información que permiten apoyar la gestión de un proyecto, tanto podría ser a nivel general como a nivel ya particular en determinadas áreas de conocimiento del proyecto. Bien. Otra entrada que es importante son los activos que tiene los distintos procesos de la organización. Se entiende que un activo es algo no solamente físico. Yo puedo tener un activo, se habla de activos físicos, por ejemplo, los terrenos, la maquinaria, los edificios, sino que también hay activos intangibles. El conocimiento de una organización es un activo intangible. La experiencia también es intangible. Bueno, dentro de estos activos se usan estos activos para desarrollar el acta y obviamente apoyar en el logro de los resultados y por lo tanto en el éxito del proyecto. Una empresa que está haciendo o que tiene mucho background en una determinada área va a tener mucho más éxito que una que está comenzando. El activo en este caso es su experiencia, su know-how del tema. Otro activo es que a veces las empresas que van a participar tienen políticas, procedimientos, planes y guías ya estandarizados. O sea, las empresas participantes tienen un sistema de gestión maduro, implementado. No solamente a veces de calidad, sino que hoy en día se habla de sistemas integrados de gestión, en que se considera calidad, medio ambiente y salud y seguridad ocupacional. Y ahí hay 3 normas que están interviniendo, 3 normas ISO, la 9001, la 14001 y la 45001. Esas son pocas las empresas que lo tienen eso, pero es una tendencia para donde va la cosa en el futuro. Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y el conocimiento obtenido en la ejecución de proyectos previos. Es un activo que tiene una empresa, que le da un plus sobre el resto. Eso serían básicamente los activos. Herramientas y técnicas que se podrían usar para esta integración del proyecto. Vamos a hablar de ciertos métodos de selección de proyectos. Entonces, la forma como yo agrupo o estructuro mi proyecto tiene que seguir una cierta guía. Yo puedo usar ciertas herramientas entonces para determinar si la organización va a seleccionar ciertos proyectos que pueden ser útiles, sobre todo para el desarrollo de la empresa. Si estamos hablando de un plan estratégico, yo tengo que tener alguna prioridad en relación a desarrollar algunos primeros que otros. A veces se seleccionan los proyectos por una condición, no sé, porque el gobierno definió que los relaves de la minería están ocasionando mucho daño en el tema del medio ambiente y por lo tanto la minera tiene que armar un proyecto que aminore esos riesgos. Bueno, pueden haber varias fuentes. Normalmente caen en 2 categorías: método de medición de beneficio, que son enfoques comparativos, que en el fondo se comparan alternativas para evaluar cuál va primero, cuál después, por ejemplo. Modelos matemáticos, que usan algoritmos de programación lineal con los cuales yo puedo obtener beneficios o puedo cuantificar los beneficios. Entonces,
Esos son criterios o métodos para poder seleccionar los proyectos que yo debería implementar. Otras técnicas y herramientas se refieren a la metodología de gestión de proyectos. Una metodología es definir los procesos de un proyecto, que es un poco lo que hace el PMBOK, cómo se interrelacionan entre ellas y cómo se combinan para poder generar objetivos comunes y cuantificables. Todo esto tiene que quedar plasmado, por supuesto, en el plan de ejecución del proyecto, que define la manera como se hacen las cosas. Puede ser o no una elaboración de un estándar de gestión de proyectos. Entendiendo que un estándar es el resultado ya de una situación madura de cómo hacer las cosas. ¿Cierto? Está escrito, está definido, está internalizado en la organización. Puede ser así o no. Puede ser un producto maduro, un proceso maduro y formal, o una técnica informal de ayuda. Cada empresa va a tener sus propias metodologías. Otras herramientas y técnicas tienen que ver con los sistemas de información de gestión de proyectos. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con algún conjunto de herramientas automatizadas y estandarizadas que se han integrado a la organización del proyecto y les permiten conseguir con mejor eficacia y eficiencia los resultados del proyecto. Normalmente son sistemas computarizados, software especializado en determinados temas, para gestión de riesgo, para gestión de calidad, gestión de costos, control documental, y así sucesivamente. Otra cosa importante es el juicio experto. Gente o juicios de externos, de personas, organizaciones u otras, que nos pueden ayudar a la estructuración del proyecto. Entonces, dentro de esto tenemos, por ejemplo, grupos o individuos con conocimiento o entrenamiento especializado. Personas con amplia experiencia en proyectos que nos van a aportar una visión y un conocimiento que no conocido por el resto, que normalmente nació por una concepción de ensayo y error, más que por el conocimiento teórico. Esas cosas se aprenden haciendo cosas, haciendo proyectos, teniendo éxito, teniendo fracasos, teniendo experiencias personales, en el fondo. Y uno tiene que después madurarla y de alguna manera estandarizar esas lecciones. ¿De dónde pueden provenir estos juicios expertos? De otras unidades también de la organización, a veces cuando son proyectos internos, de consultores especialistas en determinados temas, de los involucrados en el proyecto, que incluye clientes y auspiciadores, de asociaciones profesionales y técnicas, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros de Chile, o de este PMI, capítulo chileno que yo les mencioné, que existe para la gestión de proyectos, grupos industriales, la SOFOFA, ACIMED. Hoy en día existen un montón de asociaciones gremiales que agrupan a la gente relacionada con empresas metalúrgicas o con empresas manufactureras. Entonces ahí también hay know-how y hay conocimiento que pueden ayudar. Ya, el acta de constitución del proyecto es una salida.
lo que estábamos viendo anteriormente son las entradas para producir esta salida. Entonces, el acta debe contener los siguientes elementos. Requerimientos que satisfacen las necesidades, deseos y expectativas de los interesados. Cuando yo compro un producto, o cuando voy a por ejemplo, si voy a un restaurante, pongámosle un servicio, yo tengo un requerimiento cuando voy a ese restaurante, ¿cierto? Ese requerimiento lo podría expresar en que quiero un plato rico, de lo que me voy a servir, a un precio justo, que no me vayan a pegar un palo, que me sirvan dentro de un plazo prudente, que no me hagan esperar mucho, que el local donde esté sea limpio. O sea, yo podría expresar mi requerimiento en atributos que tiene que tener ese restaurante para que yo quede completamente satisfecho en mi ida al restaurante y en mi expectativa. Bueno, en los proyectos pasa lo mismo. El que va a ser el proyecto o el dueño del proyecto tiene expectativas y requerimientos, y esos requerimientos son técnicos, son legales, son de calidad, son de costo, etc. También debe el acta contener necesidades de un negocio, porque cualquier proyecto está inserto en un mundo de negocio, puede ser un mundo público o privado. Si estamos hablando de una municipalidad, tiene que ver con las políticas públicas y con la gestión pública. Si estamos hablando de un proyecto privado, tiene que ver con las necesidades de una empresa en particular, que requiere desarrollar el proyecto para cumplir con sus planes y objetivos. Tiene que haber un propósito o justificación del proyecto. ¿Por qué estamos haciendo este proyecto? ¿Qué es lo que se persigue? Siempre debería haber un bien común o privado. En el caso privado, si estoy instalando una nueva planta industrial, es porque quiero rentabilizar mi inversión. Esto quiero que el TIR y el VAN sean muy buenos y obviamente voy a generar empleo, voy a mejorar la oferta en el mercado, pero también voy a generar utilidades para los inversionistas del proyecto. En el caso público, estoy satisfaciendo una necesidad de la gente, de la población. Requiero más conectividad en Internet, o requiero más conectividad en los caminos, o requiero más distribución de agua, sobre todo en las zonas rurales, o requiero una educación de mejor nivel. Por lo tanto, apoyo en un proyecto para mejorar la educación pública, y así sucesivamente. Tiene que haber un gestor de proyecto o un gerente del proyecto que se tiene que elegir con pinza, porque tiene que ser la persona adecuada para el tipo de proyecto y con el nivel de autoridad suficiente para organizar, planificar, controlar, relacionarse con otros y sacar el proyecto adelante. Tiene que haber un cronograma de hitos. Los hitos son fechas especiales de cumplimiento de ciertas actividades. Y con un cronograma que son las actividades en un cierto periodo de tiempo, con ciertos recursos. Y por último, el acta también debe contener la influencia de los interesados. Cada interesado o stakeholder tiene distintas expectativas y distintos intereses en el proyecto. El dueño del proyecto quiere que se cumplan dentro de los plazos y dentro de los costos. Lo mismo que los ejecutivos de la empresa ejecutora se metieron en el proyecto, pero con el objeto también de tener una ganancia, una utilidad. Los que trabajan en el proyecto quieren trabajar en un proyecto que sea tranquilo, que sea armónico, que no hayan conflictos, que sea también un desafío profesional. Entonces,
Los bancos van a querer que el proyecto ande bien, que no se atrase, que no tenga excesivos costos, porque eso le puede impactar en el pago de lo que le deben por el crédito que dieron. Ya, hasta aquí estamos. Voy a hacer un pequeño paralelo. Quiero que alguien me haga alguna consulta de lo que he visto hasta el momento. Si es que tiene alguna duda. Antes de seguir. Es mucho. Profe, Sí, dime. ¿Con quién hablo? habla Francisco. ¿Ya? Francisco, ¿podría repetir sobre cronogramas de hitos resumidos? Ya, un cronograma, ¿cierto? Un conjunto de actividades que tú la defines en el tiempo, una cierta secuencia de actividades, cuál comienza primero, cuál después, cuáles van en paralelo. Y un hito es una meta que tú tienes que conseguir dentro de todas estas actividades para seguir con la fase siguiente. Por ejemplo, yo tengo que estoy implementando un software nuevo en una empresa. Y voy a tener que hacer una capacitación masiva. Entonces, a lo mejor ese software es un software gringo, en que me mandaron el manual del usuario en inglés, la primera cuestión. Lo primero que tengo que hacer, antes de comenzar ni siquiera con la preparación, es traducir ese manual al español, ¿cierto? Porque va a ser un insumo para los que van a preparar la capacitación. Entonces, ese es un hito, lograr la traducción. Después voy a tener que definir cómo voy a hacer la capacitación. Ya, lo vamos a hacer. Bueno, hoy en día, si siguiéramos con esta pandemia y tuviéramos que hacer el proyecto, ya todas las capacitaciones se están haciendo online o en e-learning. Ya no son presenciales. Pero tengo que definir entonces una metodología, tengo que seleccionar a los profesores, y ahí voy, entonces, en cada una de esas actividades voy seleccionando hitos o elementos que tengo que cumplir para seguir con las siguientes actividades. ¿Se entiende o no? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, sigamos. También en el acta de constitución del proyecto tienen que estar las organizaciones funcionales y su participación. Por ejemplo, el que va a ver la calidad del proyecto tiene su propia estructura organizacional. Hay un jefe de calidad, hay un supervisor de calidad, a lo mejor que tiene que estar en terreno, tiene que haber una persona que lleve los documentos, el control de documentos de calidad, o el software que va a manejar. A lo mejor tiene que tener, si es una empresa que está haciendo una construcción, tiene que tener inspectores de obra. Bueno, lo mismo pasa con el jefe que va a manejar la planificación y control del proyecto. Alguien va a tener que manejar el Microsoft Project o el Primavera para sacar los reportes. Otra persona, algún ayudante, va a tener que hacer los análisis de las curvas de avance del proyecto para ver si están atrasados o dónde están los cuellos de botella. Entonces, eso significa que se tienen que armar, dependiendo de la área, distintas estructuras o funciones. Supuestos organizacionales, ambientales y externos. Aquí esto tiene que ver con la manera como el proyecto va a afectar en lo ambiental, por ejemplo, por las exigencias ambientales, cómo está cumpliendo el proyecto esas exigencias ambientales. Cuando estamos hablando de externo, pueden ser otras leyes u otras normativas que son propias de la industria en el cual estamos emplazando el proyecto, o son propias de
la zona geográfica donde estamos realizando. Bueno, lo mismo con las restricciones organizacionales, ambientales y externas, justificación del proyecto incluyendo el retorno sobre la inversión. Esto es cuando tenemos desde el punto de vista económico demostrar que ese proyecto sí es viable y tener un presupuesto resumido, presupuesto de todas las actividades que se tienen que considerar o que se tienen que costear. Mano de obra, y para eso tengo que tomar la estructura organizacional y la cantidad de gente que necesito, materiales que voy a ocupar, dependiendo también del proyecto, eso puede ser poco o mucho. Subcontratos, puede que el proyecto necesite que determinadas actividades la haga un especialista externo o una empresa especialista en determinados temas. Tengo que subcontratarlo. Eso también tiene que estar en el presupuesto. Todos los gastos generales, si yo tengo que instalarme, tengo que ir a hacerme el proyecto a otra parte, no dentro de mi empresa, sino que en otro lado, voy a tener que hacer toda una movilización de gente y generar a lo mejor instalaciones in situ, en terreno. Eso también está dentro del presupuesto. Eso, bueno, pueden haber otras variables más, pero en ese presupuesto tiene que estar todos los costos directos, indirectos y los gastos generales, que se llaman, para poder entonces tener una gestión de costos como corresponde. Ya, veamos el enunciado del alcance preliminar del proyecto. El enunciado del alcance preliminar es la definición del proyecto, lo que se necesita realizar. O sea, es una descripción general, pero que va acompañada de aspectos más específicos. En este proceso de descripción hay que estructurar las características y límites del proyecto, los productos y servicios que va a generar, los métodos de aceptación para que el cliente lo acepte o lo rechace, y cuál es el alcance que tienen cada uno de estos productos y servicios. ¿Cuáles son las entradas para producir esto? El acta de constitución del proyecto, que ya lo vimos que tenía que tener ciertos elementos en la diapositiva anterior. El enunciado del trabajo del proyecto, que es lo que estamos viendo. Los factores ambientales de la empresa, los activos, las herramientas y técnicas en la metodología de gestión de proyectos, el sistema de información, el juicio experto, todo lo que vimos anteriormente. Y la salida es el enunciado del alcance, que incluye lo siguiente: objetivos del proyecto y producto, características, requerimientos del producto o servicio, criterios de aceptación del producto, límites del proyecto. Los límites, acuérdense que son los lugares o áreas, pueden ser áreas geográficas, o puede ser hasta dónde llega la aplicación de un software, por ejemplo, a cuáles áreas de la empresa va a tocar el software. Va a tocar el área de venta, va a tocar el área de finanzas, va a tocar el área de producción. Esos son los límites del proyecto. Requerimientos y entregables del proyecto, los requerimientos expresados en atributos técnicos o administrativos, y los entregables expresados en productos o servicios que entrega el proyecto. Las restricciones del proyecto desde un punto de vista económico, de un punto de vista técnico. Los supuestos del proyecto, siempre los proyectos se suponen o parten de ciertos supuestos.
algunos medibles y otros son por elementos predictivos, ¿ya? Nadie va a esperar que el COVID iba a aparecer, ¿cierto? Por lo tanto, eso no, ni siquiera está en ninguna parte alguien lo supuso. Bueno, esos son los impredecibles. Tiene que haber también una organización inicial del proyecto, riesgos iniciales definidos. Al comienzo del proyecto uno, les comentaba la vez pasada, tiene que establecer un taller de riesgo para conocer cuáles serían los riesgos a los que estaría sometido el proyecto. Los hitos del cronograma, que esto es lo que estábamos mencionando anteriormente, la estructura o desglose del trabajo inicial. Para eso hay toda una forma de hacerlo, que yo ahí les recomiendo que vean el PMBOK. Estimación de costos, un orden de magnitud de los costos, requerimiento respecto a la configuración del proyecto, los sistemas que van a aplicarse desde el punto de vista de software, del manejo de la información, de la distribución de la información, de las decisiones que se tomen, requerimientos de aprobación de los entregables que está generando el proyecto. Eso. Otro proceso de gestión de la integración tiene que ver con el desarrollo del plan de gestión del proyecto o el plan de ejecución que vimos, yo le mencioné anteriormente, Valtranque y Relaves. Y lo que hace ese plan es que define, integra y coordina los planes subsidiarios o de las áreas funcionales. Por eso que en ese plan habían un capítulo relacionado con la manera como se va a llegar la calidad, otro cómo se va a llegar la gestión de riesgo, otro cómo se van a manejar los recursos humanos, y así sucesivamente. Contenido varía dependiendo del área de aplicación y complejidad del proyecto, claro. O sea, un plan de ejecución de un proyecto grande va a ser también grande y detallado. Un proyecto más pequeño se puede reducir, pero lo importante es que ese plan, en cualquiera de las dos aplicaciones, siempre explique la manera como se van a hacer las cosas, cómo se van a usar los recursos, cómo se va a controlar el proyecto. Este plan también tiene que incorporar los cambios que pudiera tener el proyecto por distintas razones. Aspectos técnicos, cambios en los requerimientos del cliente, pueden haber varias. Tiene que haber procedimientos también para aceptar los cambios o rechazarlos. El plan de gestión define cómo se ejecuta, supervisa, controla y se cierra el proyecto. O sea, todas las etapas, los procesos del PMO tienen que estar ahí estructurados en ese plan de ejecución del proyecto. Finalmente, una reflexión: para que la gerencia de proyectos funcione en la práctica se requiere un cambio de actitud y de apreciación del valor de esta nueva disciplina para lograr el éxito en nuestros proyectos cotidianos. Nietzsche decía: muchos son muy persistentes en proseguir el camino que han escogido, muy pocos en lograr la meta. Entonces, este gerente de proyecto, que es responsable del proyecto con todo su grupo o equipo clave, tienen que, fuera de usar técnicamente los procesos estandarizados que necesitan y respaldados por procedimientos, manuales, etcétera, tienen que también tener una actitud, un cambio de actitud, un cambio cultural de cómo hacer las cosas para lograr que el proyecto funcione y sea un éxito. Hasta aquí estamos llegando con la clase. ¿Preguntas o consultas? Antes de explicarle el taller que van a tener que hacer. ¿Tiene alguien alguna consulta?
Ya, voy a pasar a explicarles, voy a compartir de nuevo pantalla con el taller 2. Aquí está. ¿Lo ven? Sí, ahí se ve. Ya. Fecha de entrega del taller el 13 de junio, 21 horas máximo, hora máxima. Este taller, que es individual, contempla entregar el acta de constitución de un proyecto usando el formato que se adjunta. Ya les voy a mostrar el formato. Está en otro documento aparte. Para su confección se debe fundamentar cada uno de los aspectos requeridos, considerando supuestos, hipótesis, antecedentes varios u otros. Entonces, aquí hay una tablita en que sale los proyectos que se van a considerar y qué alumnos van a tener que ver ese proyecto. El primer proyecto dice construir en Gorbea una nueva bodega de 10.000 metros cuadrados en estructura metálica para tener mayor capacidad de almacenaje para productos del agro. El acta de constitución de ese proyecto lo van a tener que ver en forma individual, no como equipo, ¿eh? Todo esto es individual. Antonia, ahí está Antonia Paz Cordero, Ervin Brad, Javiera Jaramillo, María Francisca Tropa y Sebastián Venegas. Después, segundo proyecto, automatizar la sección de empaque y envasado de una planta mediana de productos lácteos en Osorno. Lo van a ver estas personas. Implementar... aquí hubo un error. No es un panel eólico, es un parque eólico. Esto lo voy a corregir cuando se los mande, ya cuando lo suba arriba. Es implementar un parque eólico de 85 megawatts para la generación de energía eléctrica en Angol. El acta de constitución de ese proyecto lo van a tener que hacer estas personas, cada uno en forma individual. Implementar un software ERP para manejar los procesos administrativos y de producción en empresas metalmecánicas de Temuco. Cuando estoy hablando de empresas metalmecánicas me estoy refiriendo a una maestranza, me estoy refiriendo a una empresa que hace cañería, mecánica o metalúrgica. Estas personas verán ese proyecto. Implementar un programa para la enseñanza masiva del idioma inglés en niños y jóvenes de la 9ª región. Estas personas que están ahí. Y el último, construir e implementar un hotel de 2 pisos con capacidad de 60 personas en Temuco en construcción de madera. Estas personas que están acá. Entonces, está como sectorizado. El trabajo, insisto, es individual, no es en grupo. Pero cada una de estas personas ve ese proyecto que le tocó hoy. ¿Cuál es el formato que tienen que usar? Se lo voy a mostrar al tiro. Me voy a salir de esta pantalla de nuevo para entrar al otro documento, que debería ser... me anduvo perdiendo. Aquí está. Ya, ¿lo están viendo? ¿Aló? Sí se ve. Ah, ya. Entonces está el acta de constitución del proyecto, ahí se coloca el nombre, la fecha, y después ahí está la tabla de contenido, y acá van a ir las distintas cosas que tienen que poner. ¿Quién va a hacer este proyecto? Empresa de organización, el nombre del proyecto, la fecha de preparación, quién sería el cliente, quién sería el patrocinador. Aquí a lo mejor no tienen que poner un nombre, gerente de proyecto, pero qué características tiene que tener ese gerente. Propósito y justificación del proyecto, ahí lo escriben. Descripción del proyecto y cuáles van a ser sus entregables. Requerimientos del producto, de los servicios que se tienen que entregar. De los entregables, aquí requerimientos del proyecto. Los objetivos, en términos de alcance, en términos de cronograma, en términos de costo, en términos de calidad, con algún indicador. ¿Qué restricciones podrían haber al proyecto? Riesgos iniciales que ustedes
estiman que podría tener este proyecto, el que les tocó. El cronograma de hitos principales, un presupuesto estimado, cuáles serían los stakeholders. Bueno, eso es lo que tienen que llenar. Entonces aquí van a tener que meterse a un proyecto en vivo y en directo. Para llenar esto tienen que entender, si a alguien le tocó en la construcción del galpón en Gorbea, tendrá que entender cómo se hace un galpón primero. Y ahí primero un movimiento de tierra, porque yo tengo que ahí colocar la fundación del galpón, una losa, después que voy a tener que instalar estructuras metálicas para los pilares del galpón. Después voy a tener que de alguna manera revestir el galpón por fuera, ya sea con albañilería, con planchas de acero, o distintas formas. Ese galpón va a tener que tener luz o algún otro elemento. Además, adentro del galpón se van a almacenar cosas, pero tiene que haber una oficina para el jefe de la bodega y su gente que va a trabajar allí. Por el galpón se van a tener que circular a lo mejor grúa horquillas para mover, depende de lo que estoy, si tengo sacos de papa, para llevar en un palet saco de papa u otro producto, no sé. ¿Se fijan? El que tiene que ver con la instalación, el proyecto de enseñanza para los niños, va a tener que definir, bueno, ¿cómo le vamos a enseñar a estos niños? Pues vamos a editar manuales. La empresa que haga esto va a tener que editar manuales y trabajar a distancia, usando internet, y en aquellas zonas rurales, ¿cómo lo va a hacer? Si no hay internet, va a tener que llevarles los manuales. ¿Qué profesores tengo que elegir para que hagan esto? ¿Quiénes van a ser los ejecutantes de estos contenidos? Y después los que van a enseñarle a lo mejor online, o le van a mandar videos envasados para que puedan entender mejor la pronunciación del inglés, o le van a mandar videos a través de YouTube, no sé. Bueno, cada uno de estos temas que mencioné ahí tiene sus propias características. Entonces yo lo estoy poniendo frente a una situación un poquito forzada, pero está hecho con un propósito de que salgan de la burbuja de lo que es una universidad y se metan en lo que es un proyecto ya concreto. ¿Dudas o consultas? ¿Aló, profesor? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Le habla Sebastián. Yo tenía una consulta si estos proyectos deberíamos considerarlos como si con las situaciones actuales, como si el proyecto fuera a hacerse actualmente, por así decirlo. Tú dices con toda esta situación crítica de la pandemia y todo eso. Claro, Sí, yo creo que hay que poner eso como ciertas restricciones, pero entendiendo que, bueno, hoy en día ustedes ven que hay industrias que están volviendo, quizás todavía no en Chile, pero en otros países que estaban antes que nosotros, se está produciendo una pequeña reactivación. Bueno, en Chile la minería todavía sigue funcionando, ¿ah? Entre paréntesis. De hecho, en el IMASEC que hubo del Banco Central, en que se vio la caída económica que tuvo Chile, el sector que menos varió o que tuvo menos caída fue la minería. Entonces, claro, hay restricciones que pueden haber, pero eso no impide que las cosas se hagan, ¿ya? Algunas cosas van a ser más lentas o requieren una forma distinta de hacerse. Ya, consideren la situación actual, pero no en el extremo, pónganlo en un extremo de como intermedio, ¿no? Porque aquí la situación actual puede paralizar una cosa y puede generar una situación extrema de que no se haga nada.
¿cierto? Lo otro era la situación que veníamos de antes, que se podía hacer todo, con más libertad. Busquemos una situación, como un escenario intermedio para poder analizar estos proyectos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. ¿Quién alguien tiene más dudas? Alguien puso aquí algo en el chat. No, no sé. ¿Quién más tiene dudas o consultas? Este trabajo es bastante más complejo que el primero. Va a requerir más tiempo, por eso que les di más tiempo. Si tienen dudas, me van consultando por correo. Profe, Sí. ¿cómo podemos definir el presupuesto para los distintos proyectos? Bueno, obviamente yo no les puedo pedir un presupuesto afinado, pero sí podría pedirle que me definieran las grandes partidas. Quizás investiguen un poco en internet cuánto costaría un proyecto parecido a esto. Puede que no haya ninguno, ¿eh? En internet, pero al menos imaginémonos qué cosas, en qué debería gastar yo para poder hacer ese proyecto. Imaginémonos cuánta gente podría yo tener para realizar ese proyecto, qué materiales debería ocupar. Vamos a tener que tirar valores aproximados, ustedes van a tener que, porque es como construir un posible proyecto con ciertas características generales. Tendría que darle mucho más cosas más específicas si quisiéramos entrar en detalle. Entonces, me interesa que identifiquen los elementos principales que darían origen al presupuesto con una estimación preliminar. No podemos entrar en detalle, ¿ok? Ya, gracias. Otra consulta, profe. Dice Stephanie Moncada. Profesor, ¿existe un máximo de hojas? No. Nuevamente dejo la libertad. Cada uno de ustedes tiene que decidir qué es lo que entienden por un trabajo bien hecho y bien fundamentado. Yo ahí les puse de que cada una de las cosas que se coloquen se fundamenten, y a lo mejor puede llegar un anexo en que se fundamente el por qué, por ejemplo, estoy definiendo la calidad del proyecto de una cierta manera. Estoy haciendo a lo mejor ciertos supuestos. Todo eso lo coloco en el anexo. No puede ser arbitrario, no quiero que me tiren una cosa, mire, yo creo esto, pero ¿por qué? Pues yo le preguntaría por qué eso y por qué no otra cosa. Si me la fundamentan, perfecto. Entonces, la extensión va a depender de la manera como se hizo el trabajo, de la completitud del trabajo, de la profundidad del trabajo. Eso. Entonces yo no te podría dar un límite, un máximo, un mínimo. Va a depender de la manera como se aborde y de la manera como se describa cada uno de los elementos que estoy pidiendo en esa acta de constitución. Profesor, yo tengo una duda, soy Bastián Caro. ¿Ya? Me queda la duda si es que hay que usar la plantilla que usted mostró o hay que hacer un informe aparte y usar los criterios de la plantilla. No, esa plantilla que yo les mostré, ustedes la tienen que completar totalmente. Adicionalmente pueden colocar anexos que fundamenten eso que está contenido en cada una de esas partes de la plantilla. Ah, ya, genial. Muy bien. Gracias, profesor. Ok. ¿Qué otra consulta?
No hay dudas. Bien. De todas maneras, como les digo, queda absolutamente abierto el canal de comunicación vía correo para aclararles cualquier situación adicional que tengan con respecto al ejercicio. El lunes nuevamente les publico lo que va a seguir, que probablemente tiene que ver con el alcance y la calidad. De todas maneras, les publico el lunes el contenido, la presentación que haríamos la próxima semana, más el material complementario que estaríamos usando. Me parece que en 2 o 3 semanas más, en 2 semanas más deberían, ya no me acuerdo las fechas, pero creo que del 15 al 19 deberían en esa fecha, todavía no lo he definido, tienen que entregar el informe preliminar, pero ya no queda mucho. Así que empiecen a ponerse las pilas los que no se han puesto las pilas. Y en la semana siguiente, me parece que es del 21 al 26 de junio, debería ser el control 1. Para que lo tengan en su retina y se acuerden, ¿ya? ¿Cuándo, profe? Me parece que entre el 21 y el 26 de junio. No me acuerdo la fecha exacta. Pero yo el lunes, el martes, perdón, cuando tengamos la próxima clase, les defino las 2 fechas. ¿Ok? Ya pues. Nos estamos viendo entonces el próximo martes. Que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. Pónganse las pilas los que nos han puesto lo que tienen que ver con el trabajo de investigación. Y con respecto a este trabajo que no es tan simple, cualquier consulta me la hacen por el correo, ¿ya? Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Que esté Chao, muy bien. profe. Iván. Chao, profe. Chao. Chao, profe.